a todas y a todos. Gracias primero por estar otro martes más aquí en las reuniones ordinarias del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Rosario. Para las y los que están en el Zoom, solo nos ven a los que estamos aquí en el escenario, pero del otro lado está el auditorio y bueno, hay bastantes asistentes y participantes y tienen que hacer silencio. Em, que bueno, es parte del grupo que integra también el instituto y que están todos los martes. Bueno, este martes en particular, bueno, mi nombre es Sabrina Superti, para las y los que no me conocen, y me va a tocar coordinar hoy este panel con muchísimo gusto, porque está compuesto por todas personas que aprecio y personas queridas, a quienes también conozco hace bastante tiempo, así que les agradezco que hayan aceptado participar. Em, bueno, el instituto siempre se intenta realizar, tocar todos los martes temas trascendentes para el proceso penal santafesino y como todas y todos saben, hemos tenido la reciente sanción de la ley de juicio por jurados para nuestra provincia y arrancamos una serie de charlas abordando diferentes temáticas que tienen que ver con el juicio por jurados. El martes pasado hubo una discusión muy interesante sobre si existe o no un conflicto entre la dogmática penal y las instrucciones a la hora digamos, de instruir al jurado para tomar una decisión, que se generó una discusión interesante. Y en particular el día de hoy vamos a abordar la temática de la recurribilidad de los veredictos y el alcance de los recursos respecto de los veredictos del jurado, como también cuestiones que tienen que ver con recursos extraordinarios y los principios constitucionales. Y para eso voy a presentar a las y el disertante, que hoy está en minoría. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Malena Corbalán. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, ejerce la profesión liberal, es docente de litigación de grado y posgrado en la UCA, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es la presidenta del Instituto de Litigación Oral también de esta institución, con quien he tenido el gusto de compartir muchos años también en ese ámbito. Voy a presentar a la doctora Denise Bacrocar. Lo pronuncié bien, Denise, porque siempre tu apellido me complicó. Sí, sí, Macrocar. Bueno, Denise está acá a través del Zoom. Ella es abogada por la UBA, secretaria en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de Nación, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho con especialización en litigación oral de la California Western School of Law, además de docente de litigación y juicios por jurados de la UBA y del INESIP y miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. También con Denise nos conocimos hace muchos años en el marco de los concursos de litigación del INESIP, y es una persona muy especializada en el tema jurados, que hace muchos años que viene trabajando. La doctora Mariela Belfer, ella es defensora oficial de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, es docente de la UBA y capacitadora en técnicas de litigación del INESIP. Mariela es una importante pilar de la Escuela Latinoamericana de Defensores que organiza el INESIP ya hace varios años con la dirección de Martín Sabelli. Me ha tocado también compartir mucho con ella y sobre todo, además de todo su conocimiento, su experiencia en materia de litigio en juicios con jurado popular. Y lo dejé para lo último, pero no por eso menos importante, al doctor Gustavo Franceschetti, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Penal, ex defensor regional de la circunscripción Rosario, actualmente en ejercicio liberal de la profesión, secretario académico de la especialización en Derecho Penal y también la maestría en Derecho Penal de la UNR. También algo en la UNR, secretario académico, ¿no? O de posgrado. Bueno, nada, no importa, lo dejamos ahí, porque no quiso darme sus antecedentes para que lo presente. Y también miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Gustavo también es una persona que hace muchos años que viene bregando por la instauración del juicio por jurados en la provincia de Santa Fe y también hemos compartido algunas andanzas ahí recorriendo la provincia con los simulacros de juicio por jurado. Así que bueno, la idea del día de hoy, habiendo presentado a todos las y el expositor,
es la siguiente dinámica. Lo que propusimos es cada uno de ellos va a abordar durante 10 minutos un tema que ahora voy a especificar. Luego, la idea va a ser que pueda por ahí realizarle algunas preguntas o intercambio entre ellos respecto de lo que cada uno habló y después vamos a abrir esto al debate como se hace todos los martes, que es lo más enriquecedor. Para las personas que están en el Zoom, que nos están viendo y que también participan todos los martes, pueden redactar sus consultas, dudas o comentarios en el chat que los vamos a leer, como así también si alguno quiere hacer una manifestación puedo usar la opción levantar la mano, así de aquí lo podemos ver y le podemos dar el uso de la palabra. Bueno, vamos a trabajar 4 temáticas. La primera tiene que ver con la nueva ley santafesina y una visión crítica de lo que tiene que ver con la materia recursiva, que es el epicentro del día de hoy. La visión de los recursos frente a juicios por jurados, pero de forma estratégica. Perdón, el primer tema va a estar a cargo de Malena, el segundo tema va a estar a cargo de Denise. Un poco la experiencia recursiva y los antecedentes de la provincia de Buenos Aires, que va a estar a cargo de Mariela. Y por último, lo que denominamos el fin de la bilateralidad recursiva, que va a estar a cargo de Gustavo. ¿Sí? Así que bueno, Malena, te voy a dar la palabra en primer término. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerle al instituto por esta invitación, que con mucho gusto acepté. Siempre es un gusto estar en este instituto. Y yo siempre digo, somos primos hermanos. Con el Instituto de Litigación estamos siempre tocándonos en ciertos temas transversales. Pero bueno, justamente este tema del juicio por jurados en este momento nos conmueve a todos los institutos también, y en particular me tocó la suerte de estar participando en este momento en representación del Colegio de Abogados en la mesa de la implementación del juicio por jurados, tanto en la parte de implementación como la de capacitación, también por la UCA. Así que bueno, es un gran compromiso, para mí una gran responsabilidad. No sé si realmente vamos a poder aportar algo, vamos a hacer el intento. Pero bueno, en esta oportunidad me parece que el tema que eligieron es muy importante. Siempre fue como el tema en el que muchos críticos del jurado se apoyaron durante mucho tiempo para invalidarlo al juicio por jurado, planteando alguna que otra dicotomía, que seguramente vamos a recurrir a ese tema en varias oportunidades. Pero bueno, acá estamos para hablar del juicio por jurados, que ya no hay forma de discutir sobre si jurado sí o jurado no. Creo que hoy estamos convencidos, todos los que estamos acá, de que es la forma que establece nuestra Constitución como forma republicana de gobierno. Y de allí que venimos a hablar de lo que viene a ser el veredicto y sus consecuencias. En rigor, el veredicto en sí mismo no surte efectos. El veredicto es un acto, se dice sui generis, porque no es un acto normal jurídicamente hablando, pero en sí mismo no genera ningún efecto, sino es a partir de luego la sentencia del juez. Entonces, esta es la primera cuestión que yo quisiera plantear, que es distingamos de lo que es el veredicto de lo que es la sentencia. El acto del veredicto es necesario para que exista la sentencia. Es más, el acto de culpabilidad va a ser necesario sí o sí para que haya una sentencia de condena. No así en el otro caso, porque no es obligatorio, digamos, es obligatorio, perdón, dije mal, es obligatorio el veredicto de no culpabilidad, no así el de culpabilidad. Por lo menos la ley solamente dice que es obligatorio el veredicto de no culpabilidad. Deja abierto, no lo dice expresamente, pero podríamos entender que a contrario sensu, el veredicto de culpabilidad no necesariamente da lugar a una sentencia de condena. Pero bueno, estando en el veredicto,
siempre después planteamos la situación de si esa sentencia que surge del veredicto puede ser o no recurrible. Y vamos a llegar a eso. Pero antes que eso, tenemos que plantear cuáles son los elementos para que este veredicto sea válido, para poder después ver por qué vamos a recurrir o no recurrir una sentencia. Y hay 4 requisitos que se necesitan para hablar de un veredicto válido. El primero es que el jurado haya sido seleccionado conforme a la ley, en función de un sorteo, en función de las exclusiones necesarias de ese sorteo, en función de las recusaciones que se van a realizar en la selección de jurado. Y en segundo lugar, el segundo requisito es que se hayan dado las instrucciones iniciales por parte del tribunal en función de informar debidamente al jurado para lo que han ido a juzgar. El tercer requisito son las instrucciones finales necesarias y muy importantes, que serán el fundamento y la motivación para ese veredicto en última instancia. Y por cuarto lugar, la deliberación entre los 12 miembros que generen la legitimación de luego el veredicto, ¿no? Entonces, bien, para que un veredicto sea válido, tenemos que cumplir con estos 4 requisitos. Luego, hablamos de la sentencia. Entonces, la sentencia va a tener una serie de cuestiones. Muchas veces se querían buscar formas para solucionar la cuestión de la motivación, como hemos hablado. Se pensaba que el juez podía fundar el veredicto, como si pudiese, bueno, si vos decís que sí, te digo esto, si vos decís que no, te digo lo otro. No, parece que es una cuestión media esquizofrénica. La realidad es que el veredicto no necesita en sí mismo una fundamentación, porque primero que la fundamentación en sí misma está en la deliberación que se produce, y ahí está la motivación, y las instrucciones mismas. Es una respuesta por sí o por no. El veredicto es por sí o por no. Las instrucciones van a ser el fundamento a esa pregunta. Entonces la sentencia va a tener las instrucciones, la acusación que dio motivo a esas instrucciones, el registro audiovisual, que hoy con la gran cantidad de métodos que tenemos se reproduce absolutamente todo, tomando distintas, incluso cámaras, y el veredicto. Esto que estoy diciendo lo dice la ley de jurados. La ley de jurados dice que la sentencia va a tener estos requisitos, ¿sí? La ley de jurados ya prevé y distingue el veredicto de la sentencia explicando exactamente cuál va a ser su contenido. Lo dice incluso en 2 artículos señalando exactamente y que habla ya ahí de que son los elementos necesarios y suficientes para el control de la decisión. Es decir, que la ley ya anticipa que no se necesita más que esto. Ahora bien, queda claro que, como antes dijimos, el veredicto de no culpabilidad es un veredicto que obliga al juez. No solamente obliga al juez, sino que también no va a permitir el recurso del órgano estatal. Y esto es la gran victoria que hemos logrado en Santa Fe respecto de obtener un límite al poder del Estado en el recurso de la decisión. Realmente esto para mí es una de las mejores cosas que tiene la ley, porque realmente dice claramente que esto no va a ser objeto de recurso alguno. Perdón. Por supuesto, siempre va a haber excepciones, pero las excepciones son claras. Las excepciones tienen que ver con cuestiones esencialmente que hacen a lo que hablé al principio, con la validez del veredicto. ¿Cuándo no va a ser un veredicto válido? Cuando las
personas que integraron ese jurado no están libremente pudiendo hacer un veredicto sin coacción, sin amenaza, sin sobornos, sin presiones. Eso es lo que establece la ley. En teoría está bastante claro. El problema para mí surge que después habla la ley de presiones externas indebidas. Cuando, o sea, se habla de soborno, amenaza o coacción que demuestren que haya habido, digamos, que puedan plantear que haya habido uno de esos casos, directa o en su entorno familiar, pero después habla presiones externas indebidas. Y ahí empezamos con lo ambiguo. ¿Qué es? O lo vago. ¿Qué es una presión externa indebida? Si no, van a venir a plantear un montón de situaciones que se van a tener que probar, por supuesto, pero que pueden dar a ser la vía para abrir un recurso, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una cuestión que es netamente sobre la validez del veredicto. En estos casos, específicamente lo curioso es que se habla, no es un recurso de apelación, sino que se utiliza el recurso como si fuera el recurso de revisión ante la Corte. En estos casos, nada más. O sea, en los casos en donde se plantee que haya alguna invalidez por alguna cuestión del jurado, de soborno, amenaza o coacción a algún miembro del jurado, se va a usar, se interpone un recurso de revisión. Listo. ¿Estamos? Bueno, me están, ya termino, ya termino. No, respecto del recurso en sí mismo, que sí para el condenado por el jurado, digo esto y lo cierro. Los causales que establece son las mismas que del recurso de apelación ante la Cámara de Apelación, pero prevé una serie de situaciones que es a donde yo quería llegar, que es básicamente, el primero es justamente lo mismo que hablábamos al principio, que tiene que ver con alguna cuestión que se haya planteado respecto a la constitución, la recusación o la capacidad de los miembros del jurado. Es decir, volvemos a la cuestión, si el veredicto no es válido, lo que sí es importante recalcar es que se deben dejar los agravios en el momento oportuno. No basta decir, bueno, sí, ahora me voy a agraviar de que no pude recusar a un miembro del jurado o las instrucciones. Bueno, el segundo caso es el caso para mí que se puede plantear eventualmente en la audiencia preliminar, pero eventualmente se volverá a plantear, que es la arbitrariedad en la decisión que rechace o admita medidas de prueba, de modo que hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado. Deberé probar que esa cuestión de prueba afectó la decisión del jurado. El tercer caso es cuando se hubieran cuestionado instrucciones brindadas. Esto es lo mismo que hablábamos, cuando hay una cuestión en los requisitos del veredicto. Cuando yo no he podido válidamente o cuando hay alguna cuestión de las instrucciones del jurado que hice el planteo oportuno, podré también ser motivo de apelación. El último caso, el último y el penúltimo caso, la verdad que no los termino de entender. El cuarto dice, cuando la sentencia condenatoria se derive de un veredicto que sea arbitrario o que se aparte manifiestamente de la prueba producida en el debate. Eso es lo mismo que cualquier sentencia, o sea, si no va a ser una mera disconformidad, tiene que haber algo concreto, lo que me parece que apunta, es decir, tiene que haber algo realmente manifiesto, que la palabra está manifiesto, para realmente pensar que podemos hablar de un recurso realmente válido. Y el último, que no es un requisito, pero lo ponen como requisito, dice, solo a pedido del acusado, el tribunal revisor puede dejar sin efecto cualquier sentencia condenatoria o que impone una medida de seguridad derivado del veredicto del jurado y ordenar un nuevo juicio si el interés de la justicia así lo requiere. En realidad no es un nuevo caso, creo que siempre va a ser a pedido del acusado, si estamos hablando de eso. Lo que está diciendo es que una sentencia condenatoria va a ser revisada por el acusado, pero está planteando la posibilidad de un nuevo juicio en este caso. Está diciendo cuando se considere que sea necesario hacer un nuevo juicio. Pero no me está diciendo algo que no lo podamos derivar de la misma norma, porque estamos hablando de lo mismo. Pero lo ponen como un inciso nuevo. Básicamente
por eso quería aclarar que entre estos incisos, los últimos dos me parece que no eran necesarios, pero bueno, a lo mejor alguno tiene otra opinión, pero bueno, ese era el análisis. Está bien, te perdonamos. Vale, más allá que fuiste brindando tu opinión a medida que fuiste analizando los supuestos, em, ¿qué opinión en general te merece salvo estos dos últimos incisos que te referiste, qué opinión te merece la regulación legal que trajo la ley de la provincia de Santa Fe en las posibilidades recursivas del imputado? Ya quedó claro que estás a favor de la irrecurribilidad por parte del fiscal de un veredicto de no culpabilidad. Pero así en términos generales, que si has comparado con otras leyes de otras provincias, ¿qué opinión te merece la forma de redacción o la contemplación de los supuestos de apelación? A mí me parece que es bastante, digamos, es bastante novedosa, bastante expresa en un montón de cosas, incluso a veces, como decía, por demás, pero creo que es una regulación que eh, prevé la mayor cantidad de supuestos, que por supuesto lo que estaba diciendo antes, en algún punto tiene todo que ver con lo mismo, por eso yo empecé por el veredicto, porque en algún punto las cuestiones que van a ser a la cuestión puede ser o por el veredicto o porque haya habido una manifiesta cuestión que el jurado realmente pueda decir que a través de la audiencia se haya salido. Pero de alguna manera no se trata solamente de eso, sino del derecho al recurso del condenado, porque, como decíamos, realmente la decisión del jurado tiene un peso muy importante, pero no nos podemos olvidar que existe el derecho a revisar por esta falibilidad que tenemos todos y por esta cuestión de que es importante que toda persona tenga derecho a ser revisada su decisión, la decisión de condena. Pero bueno, no deja de ser una situación que el código trata de mostrar la rigurosidad con que se tiene que analizar esto, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a pasar al segundo tema, más allá que después abramos la opinión al resto respecto de lo que planteaba Malena, más casuístico de nuestra ley provincial. Y le vamos a dar la palabra a Denise, si querés habilitar tu audio, que va a abordar el tema de esto del recurso desde una visión estratégica. Bueno, hola a todos. Bueno, antes que nada quería agradecerles por la invitación a participar de este encuentro, que siempre son muy enriquecedores, y felicitar a ustedes como, como gente de la provincia de Santa Fe por este dictado de esta ley, ¿no? Que viene a poner el juicio por jurados en la provincia y bueno, y adecuando estos procedimientos penales a la Constitución Nacional y provincial también. Bueno, a mí me toca hablarles, como les dijo recién Sabri, de los recursos desde una visión estratégica y quería proponer como un análisis desde dos perspectivas, ¿sí? Me anoto la hora que empecé así no me extiendo. Esto de hablar de dos cuestiones específicas que podrían llamarse el cuándo y el qué, ¿sí? Vamos a empezar con el cuándo se recurre. Y acá el jurado viene a romper con esto que se conoce como que el recurso es el último salvavidas, ¿no? Que tienen los acusados. Tenemos que abandonar estas concepciones en donde los abogados leen la sentencia y analizan todo con ojos recursivos, ¿no? Y empiezan a inventar agravios y empiezan a ver cosas que nunca antes habían visto, introducen nuevos argumentos y no hay una planificación. Y tenemos que pasar justamente a una visión estratégica de los recursos. Como nos enseñan Beidelman y Duche, siempre hablando de litigación, litigar juicios orales es un ejercicio profundamente estratégico y en estos sistemas adversariales, en donde las partes tienen que concurrir a los juicios con teorías del caso previamente formuladas, claras, ¿no? Ustedes ya saben que los abogados no van al juicio a averiguar la verdad de los hechos, sino que van a buscar convencer al juzgador de que su postura es la que tiene que prevalecer, y esto implica que los abogados vayan preparados, ¿no? Para poder acreditar su teoría del caso. Y esta preparación
no es limitada, ¿no?, a preparar los alegatos de apertura o los alegatos de cierre, preparar los exámenes y contraexámenes, sino que tengo que prepararme para cada una de estas etapas que va a haber en el juicio por jurado para poder ir dejando nuestras marquitas recursivas. Entonces, como recién señalaba Malena, hay distintas causales de recurso y yo las tengo que conocer para saber qué cuestiones me pueden generar agravio. Entonces, por ejemplo, tengo que conocer qué prueba quiero que ingrese al juicio y cuál no quiero que ingrese. Tengo que saber qué jurados voy a querer que conformen el jurado que va a decidir el caso y cuáles voy a querer recusar en la audiencia de Guardir. Voy a tener que saber qué instrucciones, o planificar, ¿no?, qué instrucciones del derecho aplicable al caso voy a querer que se impartan al jurado. Y esto es clave porque estas son cuestiones que se van a recurrir justamente porque están en el artículo 89 de la ley de Santa Fe y que son bastante comunes a todas las provincias. Entonces, esto que les decía, ¿no?, que no vamos a planificar únicamente lo que tenga que ver con el juicio en sí, sino que todas estas audiencias específicas de los juicios por jurados también tienen que estar planificadas. Y entonces, si el juez, ¿sí?, en este caso es el juez el que toma estas decisiones, decide de forma contraria a mis intereses, voy a dejar una marquita y una reserva para recurrir, ¿sí? Entonces, todas estas marquitas después me van a habilitar la instancia recursiva, porque si no dejo una oportuna reserva, los tribunales revisores no van a abrir este recurso, por lo menos si no hay una afectación muy, muy grave. Entonces, por ejemplo, si tenemos una prueba, ¿no?, el juez admite en la audiencia preparatoria de juicio, admite, por ejemplo, un testimonio de oídas, y eso condiciona la decisión del jurado, obviamente, o admite, por ejemplo, que se incorporen los antecedentes del acusado. Yo voy preparado, obviamente, a esta audiencia y voy a tener argumentos para rebatirlos, pero si, por ejemplo, el juez de todos modos decide en contra de mis intereses, yo voy a poder plantear ahí una posibilidad de agravio, voy a dejar una reserva de recurso. Lo mismo, por ejemplo, si el juez en la audiencia de elaboración de instrucciones, nosotros nos oponemos a que se brinde determinada instrucción o pedimos alguna y el juez no la brinda, y eso obviamente influye en el resultado del juicio, nosotros podemos dejar una marquita para que eventualmente poder plantear un recurso. Y acá esto me parece importante señalar que el juicio por jurados tiene como la premisa, ¿no?, una desconcentración del poder. Entonces, por un lado, como decía recién Malena, tenemos el veredicto a cargo del jurado y la sentencia a cargo del juez únicamente si el veredicto es de culpabilidad, va a poder dictar una sentencia de condena. Pero este no es el único aspecto en que se materializa esta desconcentración, sino que todas estas decisiones que yo les vengo mencionando, que son las causales de recurso, son decisiones del juez. O sea, el rechazo o admisión de prueba es una decisión del juez. Admitir o no las recusaciones en la audiencia de Guardir es decisión del juez, y qué instrucciones se van a impartir, si bien las partes intervienen en su elaboración, es una decisión del juez. Y esto se vincula con el siguiente punto, ¿no?, que tiene que ver con el qué vamos a recurrir. Y no me quiero adelantar, no la voy a spoilear a Mariela, pero van a ver que esta causal de recurso que era la cuarta, ¿no?, cuando hay un veredicto arbitrario o manifiestamente contrario a pruebas, esa es la única decisión que es del jurado, ¿no?, que vamos a permitir un recurso. Y entonces, esto para los críticos del juicio por jurado, sobre todo, que decían que no había recurso amplio, bueno, acá tenemos una causal que habilita como una especie de recurso amplio, ya vamos a ver con qué alcance igual, ¿no? Pero esta causal se refiere es excepcional, ¿sí? Y vamos a ver qué alcance tiene seguramente después, pero si no, después lo podemos volver a charlar. Y esta excepcionalidad de recursos se debe a que la legitimidad del jurado es superior en cuanto a su capacidad de determinar los hechos, a su legitimidad democrática, ¿sí? No es lo mismo que sea un tribunal técnico el que tenga que revisar justamente la decisión del jurado, que encima presenció todo el debate ahí mismo, ¿no?, con la inmediación. Y entonces, en términos estratégicos,
hay que pensar si no nos conviene empezar a cuestionar más la decisión de los jueces, ¿no? Y en este punto es que me importa señalar que las instrucciones son vistas como el corazón del sistema recursivo del juicio por jurados porque permiten una evaluación tanto del derecho como de los hechos, ¿sí? Porque las instrucciones tienen que tener anclaje en los hechos que se ventilaron en el juicio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el fiscal quiere hablar de un homicidio agravado, no sé, por una relación de pareja y esa relación de pareja no surgió durante el juicio o no se pudo acreditar, el juez no va a estar habilitado a dar esa instrucción. Y si después el jurado condena, ¿no? Dicta un veredicto de culpabilidad basado en las instrucciones erróneas del juez, lo que se va a cuestionar no es el veredicto arbitrario, ¿no? del jurado, sino lo que se tiene que cuestionar es la instrucción que impartió el juez. Entonces, para finalizar, parte de pensar estratégicamente un caso es poder constituir las bases para un posterior recurso, ¿no? Pensar esto como ex ante y no ex post, como diría Leticia Lorenzo, a quien ustedes conocen un montón, y dejar de usar este recurso como un último salvavidas y empezar a pensar en los recursos más que nada sobre las decisiones de los jueces, que va a estar dada más que nada en las instrucciones, que es donde mayor debate va a haber, y no ir a atacar directamente las decisiones del jurado porque ya van a ver que no tienen como muy favorable acogida en los tribunales revisores porque justamente no quieren sustituir la visión del jurado. Así que bueno, esa es mi exposición. Si después tienen dudas o consultas, creo que cumplí con el tiempo. Excelente, Denise, te sobró un minuto. Entonces Bueno. aprovecho y te hago una pregunta. En esto que vos planteabas de cambiar un poco la visión que tenemos del recurso y con estas, digamos, con esta causal que tiene que ver con una decisión arbitraria del jurado, en tu opinión, ¿seguimos cumpliendo con la garantía constitucional del doble conforme? Digamos, que tiene que tener toda persona imputada con estas limitaciones que por ahí hay que acotarse a marcar una clara arbitrariedad del jurado o concentrarse solamente en las instrucciones. O sea, ¿está la posibilidad recursiva de la persona imputada en un marco de una ley de jurados dentro del estándar convencional del doble conforme? Bueno, a mi juicio sí. Yo, o sea, lo afirmo, ¿no? Para mí sí se cumple. ¿Por qué? Primero porque el juicio por jurados, como dijimos recién, trae un nuevo abanico de posibilidades recursivas. Tiene cosas que antes no habíamos visto, ¿no? O sea, todo este tema de la conformación del jurado, de la prueba que ingresó, de el tema de las instrucciones, y tiene esta causal residual excepcional sobre el veredicto. Pero yo lo que les quiero adelantar, sin después adelantarme a lo que seguramente va a hablar Mariela, es que para que un tribunal revisor, por ejemplo, en la causal de apartamiento manifiesto, ¿no? Porque es la que más se usa en definitiva, o sea, los abogados todavía no hicieron ese cambio de mentalidad y siguen recurriendo a las decisiones del jurado. Y entonces, para revisar esa decisión del jurado, el tribunal de revisión tiene que evaluar si ese jurado actuó de forma razonable. Y entonces, para eso, tiene que volver a valorar las pruebas del caso. Y eso para mí es un recurso amplio porque no es que si ustedes después analizan la sentencia, por ejemplo, del Tribunal de Buenos Aires, se van a dar cuenta de que hay un desarrollo y que realmente los tribunales pueden revisar. Y además que obviamente una de las críticas que se hacía era que los abogados tenían que adivinar por qué, ¿no? Por qué causales iban a recurrir, si el veredicto del jurado no está escrito, ¿no? No tiene una fundamentación expresa, van a tener que adivinar los abogados defensores. Y los abogados defensores saben, ¿no? Por qué fueron condenados sus asistidos, y justamente porque todo el juicio pasa delante de ellos, ¿no? Ya nos olvidamos de la incorporación por lectura, de esta foja tal, ¿no? Todo pasa delante de ellos, y sobre todo esto se basa en el estándar de prueba requerido para que un jurado pueda dictar un veredicto de culpabilidad, que es el estándar de más allá de duda razonable, que es un estándar probatorio muy alto. Entonces,
sumadas todas estas condiciones y teniendo en cuenta que en las instrucciones se discuten, ¿no? No solo el derecho, sino también los hechos del caso, es que me parece que está dado el recurso amplio. No sé si se entendió o si me Sí, mezclé todo. sí, va, por lo menos a mí me pareció clarísimo, Denise, muy, muy interesante esto, esta contestación tuya, esta explicación tuya, también un poco contrarrestando algunas opiniones que basan en este punto del recurso amplio como oposición, ¿no es cierto?, al juicio por jurados. Bueno, es el turno ahora de los 10 minutos de Mariela, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Bueno, gracias por la convocatoria. Para mí, un honor formar parte de este panel. Gracias al Instituto también. Y bueno, la idea es poder compartirles un poco la experiencia de la provincia de Buenos Aires, al menos la temática del día de hoy, que tiene que ver con la vía recursiva en la modalidad de juicio por jurados. Y me interesa contarles un poco qué pasó en el 2014, en realidad, cuando se había sancionado la ley. El primer juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires fue en la jurisdicción en la que trabajo, en el Departamento Judicial de San Martín, con un veredicto absolutorio. De hecho, los primeros fueron absolutorios. Tardó un poco el veredicto de culpabilidad. Pero claro, en realidad, la gran pregunta de toda la defensa era, bueno, ¿ahora cómo recurrimos? Porque acá no tenemos lo de siempre, que era ver los fundamentos. Esto va muy lejos de spoilearme, Denise. En realidad, todo lo que la experiencia de la provincia viene un poco de la mano con esta línea estratégica que marcó recién previamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este cambio de chip. Es un cambio de paradigma. A partir de ahora, nosotros no vemos un veredicto, una sentencia, con los mismos ojos que hacíamos un análisis técnico antes. Y esto es algo que tenemos que modificar las partes. La ley está perfecta. Somos nosotros los que tenemos que aprender a hacer una lectura distinta de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero, muy bien señalado por Denise, tenemos los cómo y tenemos los qué. La ley va a establecer cuáles son siempre los supuestos. Digamos, ese no va a ser un problema. Lo que tenemos que empezar a ver es qué es lo que nos pasó a nosotros. Sí, bueno, pero ahora no tenemos los fundamentos. Nosotros estábamos acostumbrados a interponer el recurso en vía casatoria, como lo prevé el código, que era injudicando, improcedendo, como todos, más o menos en todos los códigos está previsto, y nos encontrábamos que ahora teníamos que cuestionar una valoración que no teníamos, ¿no? Porque sabemos que los jurados están con una íntima convicción, no tienen que decir nada. La ley de Santa Fe muy bien prevé exactamente lo mismo. Entonces, en definitiva, uno empieza a analizar, bueno, cómo aborda un veredicto de condena, de culpabilidad, cuando no carece de lo. Esto, en realidad, lo que traía aparejado de la mano era que no teníamos jurisprudencia. Digamos. Esto era arrancar la construcción jurisprudencial. Esto es lo mismo que les va a pasar a ustedes. Es innovar. Y para esta construcción jurisprudencial, por suerte, acá ya Santa Fe arranca con muchas provincias en pleno ejercicio de la ley de jurados. Entonces, es mucho más fácil porque la verdad es que uno empieza a interactuar con la jurisprudencia que tienen otras jurisdicciones, otras provincias. Nosotros no teníamos mucho, teníamos Córdoba y en realidad empezábamos a utilizar los fallos norteamericanos prácticamente como para saber. Pero no tardó en llegar los primeros fallos de la casación, hasta incluso la propia Corte, que establecieron que las instrucciones iban a ser plena y suficiente motivación de los fallos. Esta línea lo que hizo fue marcar la cancha. ¿Qué significa? Que a partir de ahora los litigantes tenían que poner especial atención en esas instrucciones. Ahí empezamos a entender, como bien señaló Denise antes, que en realidad nosotros empezamos a pensar en el eventual recurso desde mucho antes del comienzo de la audiencia. Nosotros tenemos las audiencias preliminares, que son las audiencias previas al juicio, donde empezamos a litigar cuál es la prueba que vamos a ofrecer, ya tenemos delimitado bien cuál es nuestra teoría del caso,
qué prueba voy a necesitar, qué prueba necesito que excluyan, y todas esas discusiones son la oportunidad en la que vamos a plantear y formular una protesta. Porque es donde nos está marcando la ley. Al momento de determinar acá en el 89 de la ley de Santa Fe cuáles son los supuestos, están marcando cuáles son los motivos de agravio. Ya no con los clásicos que teníamos nosotros, sino que ahora establece con claridad. Entonces, a partir de ahora, los litigantes tenemos la obligación de ir a esas audiencias y de conocer en profundidad cuáles son todos los elementos de prueba, estar atento a cuáles son las decisiones del juez, porque son aquellas decisiones donde vamos a tener que marcar son nuestros motivos de agravio. Tiene que ver con eso. Pero lo que pasa es que este cambio de mirada es coherente con la ley de jurado. Nosotros lo que tenemos que entender es que el veredicto, digamos, cualquiera de sus formas de culpabilidad o no culpabilidad, es irrecurrible. Esta es la regla general. Incluso nuestra casación, la Corte ya lo dijo, es irrecurrible. Lo tenemos que pensar así. ¿Por qué? Porque esto es la decisión del pueblo. Este es el mandato constitucional. Si nosotros abrimos la puerta para que a través de la vía recursiva siempre se pueda modificar la decisión del pueblo, pero entonces ¿qué estamos haciendo? Años para pelear que, digamos, esta delegación, descentralización del poder, para después volverles a dar casi por la ventana la misma posibilidad. Entonces, hay una coherencia en la norma, pensarlo así. Entonces ya no pensamos el recurso como esta doble instancia, pensamos el recurso como el doble conforme. El recurso es exclusivamente para evitar cercenar el derecho de defensa, ¿sí? Tiene que ver con esto. Por eso va exclusivamente de la mano del imputado, porque la acusación nunca puede alegar una violación de las garantías. Es exclusivamente para el imputado. Por eso incluso cuando uno ve los supuestos, mayormente, incluso cuando hablan de rechazo, y no me acuerdo ahora cuál era, creo que era rechazo de prueba, no sé si era el primero de los incisos del 89, habla exclusivamente del rechazo de prueba de la defensa. Y cuando habla de esta arbitrariedad a la que hacía mención, que creo que es el último inciso, que habla Malena, que incluso podría haberse prescindido, habla exactamente de la defensa y habla de la posibilidad de que el imputado, incluso por derecho propio, pueda pedir la revisión, digamos. Tiene que ver con esto. Y esto también es un cambio. Y esto cuesta muchísimo. Nosotros a 10 años seguimos teniendo fiscales que interponen recursos. Esto es algo que tenemos que seguir trabajando como sistema y los operadores tenemos que comprender cómo funciona la vía recursiva. Pero una vez que a nosotros se nos fue esclareciendo el panorama a través de la nueva jurisprudencia, con sus altibajos, lo que no tenemos es una uniformidad. La tenemos en algunos aspectos y no en otros. Digamos, hoy por hoy tenemos el fallo que habrán escuchado hablar del camping del Durazno. Sin embargo, fue revocado por la casación, más allá de que el fiscal no había, era un veredicto absolutorio, no culpabilidad, y sin embargo se permitió la vía recursiva casi sin fundamentos y hubo una revocación. Entonces, esto es algo que va a ir mutando sobre la marcha. Esto es un aprendizaje tanto de los operadores como aquellos que litigamos y sobre todo de los jueces. Entonces, siempre hay que celebrar estos espacios donde en realidad los operadores empiezan a adquirir herramientas para entender cómo va a funcionar este nuevo paradigma, esta nueva ley, porque a todos les va a generar un cambio. Y ver cuál es la mejor forma de tener un sistema de justicia, digamos, con el cumplimiento de todas las garantías y del debido proceso legal. Tiene que ver con esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender dónde estaban las cuestiones a tener en cuenta, y a partir de ahora empezamos, cada vez que tenemos que hablar de instrucciones, el tribunal manda una instrucción modelo. Nosotros no podemos, sin más, aprobar esas instrucciones, porque ya tenemos que saber que la forma en la que está explicado, por ejemplo, un tipo penal, es lo que va a fundar un veredicto tal vez de condena, un veredicto de culpabilidad. Entonces, ¿esto requiere mucho más trabajo? Sí, requiere mucho más trabajo. Requiere mucha más atención.
Pero como señaló recién Denise, esto genera un abanico de posibilidades que antes no teníamos. Fíjense que la gran discusión contra el jurado, los detractores decían, no, porque en realidad esto de no tener los fundamentos, de no tener los fundamentos va en detrimento del imputado y en realidad no tenemos, por el contrario, ahora tenemos muchos más. Porque ahora tenemos, por ejemplo, para cuestionar la imparcialidad, que es algo que en los juicios técnicos uno casi ni discute, porque en realidad uno dice, no, no tenés recusaciones que interponer en el momento que te notifican y se acabó la discusión. Acá se tiene un abanico enorme, acá hay recusaciones con causa, sin causa, de cuáles son, están todas videograbadas el voir dire, para saber cuáles son los fundamentos que pueden motivar excluir a un jurado. Digamos, hay un montón de circunstancias, desde una pregunta que se hace, desde una intervención del juez técnico, por ejemplo, llamar víctima a la denunciante cuando la defensa está diciendo que el hecho no existió. Hay infinidad de situaciones y yo traté de hacer como una especie de relevamiento en la casación provincial y en realidad advierto que hay un montón de temáticas que yo de verdad ni siquiera sabía que se habían recurrido. Digamos, que se ha abierto desde instrucciones con perspectiva de género, porque tiene que ver con incluso cuando la imputada es mujer, hasta la interpretación en el lenguaje utilizado por las partes en el momento que llevaron a cabo la audiencia, desde, por supuesto, las instrucciones en la gran mayoría de los casos, y el gran fallo, el gran caso, un leading case que tiene que ver con la inclusión de un delito menor. Esto es importantísimo. Litigar los delitos que van a aparecer, las configuraciones jurídicas que van a aparecer en el formulario. Digamos. Y esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Hubo 10 años de cosas que seguimos aprendiendo al día de hoy, porque cada juicio nos enseña cosas, circunstancias distintas. Digamos. Entonces, es como, bueno, empezar, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el supuesto que me da la ley? El Código de la Provincia estuve comparando y da los mismos supuestos, algunos menos en realidad, pero básicamente todos recaen en el voir dire, las instrucciones, el tema de las audiencias preliminares, y no, creo que no me estoy olvidando mucho más. Y hace referencia a los mismos supuestos anteriores. Así que no hay mucha diferencia de eso. Pero sin embargo, se dan situaciones nuevas en los juicios. ¿Por qué? Nosotros no tenemos código de evidencias. ¿Esto qué significa? Que cada vez que una de las partes quiere incluir una prueba, por ejemplo, un muro de Facebook, unas fotos publicadas, una conversación de Instagram, esto genera un nuevo litigio, es un juicio dentro del juicio. Y toda esta discusión, en función a de lo que resuelva el juez técnico, se va a convertir claramente en un motivo de agravio. Pero ojo, cuando hablamos de motivo de agravio, nosotros en nuestro recurso no vamos a poder nada más citar esa decisión, no, bueno, yo formulé protesta en la audiencia preliminar en la cual solicité la inclusión y no fue permitido. No. Yo tengo que demostrar. ¿Cómo? Es como cuando planteamos la nulidad, no es la nulidad por la nulidad misma, no hablamos de formalidades. Y esto también tiene que quedar en claro. El juicio por jurado nos saca del mundo formal. Esto de mantenernos en un plano de abstracción, donde suceden cosas que solamente nos suceden a los abogados, hablar difícil, hablar de tipificaciones jurídicas, se acabó. El Mari, recurso, sí, ya estoy, ¿no? sí, perdón, pero justo estabas hablando de un tema que me parece, perdóname la interrupción, No, por pero favor. justo tocaste dos temas que por ahí fueron debatidos ampliamente el martes pasado y me gustaría saber tu opinión, que tiene que ver con que de tu relevamiento viste que la mayoría de los fallos o la jurisprudencia que se ha generado tiene que ver con revisiones sobre las instrucciones Sí. brindadas a los jurados. Y el martes pasado surgió este debate acerca de qué pasa con las discusiones de dogmática penal y la inclusión, por ejemplo, se discutía cómo se explicaría en una instrucción la teoría de la imputación objetiva, por ejemplo, si ese fuese el encuadre jurídico,
que se quisiera explicar a los jurados para que tomen una decisión. Entonces, mi consulta o mi pregunta a vos es, desde tu experiencia y este relevamiento de jurisprudencia que has hecho, ¿qué ha ido sucediendo en la provincia de Buenos Aires con este tipo de discusiones dogmáticas y con apelaciones o recursos de las defensas cuestionando estos conceptos jurídicos explicados dentro de las instrucciones? Bueno, dos cosas. Lo primero es el lenguaje llano. Acá hay dos cuestiones. Vos tenés la previa, que es donde vos litigás las instrucciones. La complejidad me voy a dedicar exclusivamente, en función a tu pregunta, a las instrucciones finales, ¿sí? Porque hay dos momentos de instrucciones. Vamos a hablar de las instrucciones finales, que son aquellas que en realidad están obligadas por ley. El código marca que tiene que explicarse lo que es la garantía de inocencia, el indubio pro reo, ¿no? El tema de la duda más allá de la duda razonable, y después hablar de los tipos penales, es decir, de cuáles son los hechos, que acá es donde, este es el problema. Este es el problema de la dogmática, que tenemos los abogados, me incluyo, y es que nosotros creemos que la dogmática es algo, y en el mundo real la dogmática no es nada. Nadie explica la teoría, la imputación objetiva. Cuando uno habla de imputación objetiva y vos se lo explicás, no sé, a tu hermano, yo se lo explico a mi amigo, en realidad yo no voy a hablar, no, bueno, los criterios de imputación en realidad, yo estoy hablando del bien jurídico, se elevó el bien jurídico, en realidad en realidad el resultado se produce en función. Mira, eso es simple. Él aceleró el auto y había una persona en la esquina y en realidad no pudo frenar, la atropelló, y bueno, esa persona no lo hubiese, digamos, yo lo voy a explicar con hechos. Y esto va de la mano de que los litigantes puedan narrar hechos y no calificaciones. Porque hacerlo o no hacerlo debidamente en el momento de litigar las instrucciones va a generar que los jurados no entiendan cuáles son los hechos que pudieron probarse en la audiencia. Porque esta subsunción típica que nosotros hablamos cuando hablamos de la tipicidad, ¿no? Que hablamos de todos los elementos del aspecto objetivo, digamos, hacer todo esto, yo lo tengo que bajar a lo que ocurre en el mundo real. Entonces, cambiar el lenguaje, empezar a pensar como piensan los ciudadanos que no son abogados, que en realidad es como nos comunicamos por lo general fuera de una audiencia de debate. Digamos. Y esto nos va a ayudar enormemente y a nosotros nos ayudó. Ahora entendemos que para explicar, no sé, incluso cómo funciona una garantía, la garantía de inocencia, y me pasa lo mismo. ¿Cómo le explico? Esta gente no, ¿de qué le voy a hablar? ¿Del artículo 18, de las convenciones, del 75, inciso 22? Y no. Yo tengo que hablar que Juan está acá sentado y que tienen que pensar que este Juan podría ser el hijo de cualquiera de ellos. Porque esto es lo que necesitamos hacer todos los que litigamos ante jurados. Digamos, bajarlo, la realidad, y esto nos va a facilitar, Sabri, el poder alejarnos de la dogmática o bien empezar a verla desde otro lugar. Porque hay una forma de traducir la dogmática. ¿Sí? El problema que tenemos es que si nosotros no lo litigamos bien, si no exigimos que el juez plasme en las instrucciones algo entendible, incluso que vuelque los delitos menores, que hoy por hoy ya, al menos en la provincia, se ha tornado casi una obligación, porque saben que da lugar a la nulidad del juicio, digamos, si nosotros no planteamos en ese momento que estamos en desacuerdo la protesta, después nos van a decir que en ese momento lo convalidamos. Entonces, la importancia de tomarnos el tiempo, y si no es una, dos, tres audiencias, se sigue litigando. Se sigue litigando. Pero creo que la forma de poder plasmar en un papel algo que la gente entienda es adquiriendo un lenguaje llano y siendo lo más creativos posibles para poder llevar a la práctica, al hecho, al mundo cotidiano de las personas, lo que nosotros hablamos en dogmática que no lo entiende nadie. Bueno, gracias, Mari. Después seguro volveremos sobre este tema o algunos otros de los que has tocado. Le quiero dar la palabra ahora, en último lugar, a Gustavo, así puede hacer uso de sus minutos. Recordamos el último tema, que es el fin de la bilateralidad recursiva.
Hola, buenas noches a todos. Gracias, Raúl, y a todos por la invitación. Bueno, creo que vale la pena empezar diciendo que la diferencia de cómo se litigan o cómo se regulan los recursos en el juicio por jurados tienen que ver por dónde pasa el centro gravitacional de poder en el common law y en el civil law. Nosotros estamos acostumbrados a una justicia de jueces profesionales, que son funcionarios del Estado, que no tienen el poder por sí mismos, sino que el poder viene delegado siempre de alguien de más arriba. Por eso tienen que explicar sus decisiones, porque no tienen el poder para tomarlas, y por eso los recursos, porque siempre termina decidiendo el que tiene el verdadero poder. Por eso tienen efecto devolutivo los recursos, se devuelve el poder al de más arriba. Entonces, la justicia la va a dar el poder judicial, el sistema de justicia. En vez en el common law, el centro gravitacional de poder está en el juicio, porque ahí se va a encontrar la solución definitiva. Porque al cabo del juicio la decisión la va a tomar el que tiene el poder, que es el pueblo soberano representado en esas 12 personas. Y es por esto que todos los actores judiciales tienen que hacer su mayor esfuerzo por dar todas las discusiones para que el juez y el jurado tomen las decisiones válidas, porque no puede después en una segunda instancia, que no existe, encontrar argumentos nuevos que antes no plantearon. Se tienen que plantear ahí porque el juicio es lo importante y ahí está el centro gravitacional. Entonces es sencillo de entender cuando lo miramos así. La decisión que toma el jurado es definitiva. Solamente existe para el inculpado un doble conforme, que no es doble instancia, es doble conforme. Un tribunal tendrá que dar la conformidad de que lo que hizo el jurado es razonable. Pero esa doble instancia no la tiene el acusador. Por eso el acusador también tiene que poner toda la carne en la parrilla si quiere lograr una condena. Bala de plata, tiene un solo tiro. Recuerdo que en una discusión así un fiscal había llevado un video y había mostrado que el juez se durmió en el momento en que el testigo principal dijo lo que era incriminante. Entonces, su razonamiento fue: ¿cómo no se va a permitir la apelación si este juez se durmió en el momento más importante y absolvió? Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿por qué usted, como fiscal, dejó que se duerma el juez en ese momento, paró el testimonio, sopló fuerte al micrófono para que se despierte el juez y después sigue avanzando? Porque está especulando con que si hubiese habido una condena no le hubiese importado realmente si se durmió o estaba despierto. El esfuerzo hay que hacerlo ahí, y sobre todo los acusadores tienen que hacer el esfuerzo, porque no hay un recurso. ¿Y por qué no hay un recurso? Bueno, justamente no hay un recurso porque esto implica someter al imputado al doble riesgo de ser condenado. Esta es la garantía del double jeopardy, o del non bis in idem, que no solamente te protege de no ser condenado 2 veces por el mismo hecho, sino de no ser perseguido 2 veces por el mismo hecho. Esta es la razón. Esta garantía que en el sistema de justicia profesional de Argentina, el non bis in idem, lamentablemente, no fue interpretado de esa manera, o los tribunales porfiadamente, digamos, aceptan la constitucionalidad del recurso del fiscal contra la absolución, aún de justicia profesional, y aún después de bastante jurisprudencia que para mí da para la inconstitucionalidad de la Corte Nacional, Pollack, Canzú, Alvarado, etcétera, etcétera. Pero no importa, la justicia profesional se sostiene con la bilateralidad del recurso, porque todas las leyes procesales prevén el recurso del fiscal y del acusador particular. En las regulaciones de juicio por jurados, en todas las provincias, en las 12 provincias argentinas, se prevé que es irrecurrible el veredicto, la sentencia absolutoria producto de un veredicto de no culpabilidad. Acá, por ejemplo, traigo a colación un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en el caso Carlos Servín con C con B corta,
donde se discutía la inconstitucionalidad de que el fiscal no pudiese apelar porque la Constitución de la provincia de Entre Ríos trae la doble instancia. Entonces le están negando la doble instancia a la Fiscalía y el Superior Tribunal dice, primero, que no se viola la doble instancia porque no es cierto que no tenga algún recurso el fiscal, porque como acá en Santa Fe, tiene ese recurso ante un supuesto de soborno o de coacción. O sea, tiene una recurribilidad limitada, pero sí la tiene. Con lo cual, no sé si hablar del fin de la bilateralidad del recurso, sino de un acotamiento de la legitimación para recurrir por parte de los acusadores. Como decía Mariela, en provincia de Buenos Aires se intentó, con diversos argumentos, declarar la inconstitucionalidad de estas normas provinciales que impiden el recurso al acusador. Los primeros que lo intentaron fueron la propia Fiscalía, dando lugar a un precedente de la provincia de Buenos Aires que es Mauricio López. Y el argumento de la Fiscalía era la bilateralidad, el debido proceso implica bilateralidad, y que además estaban representando a la víctima cuando no hay víctima comparecida con un querellante, o a veces no hay víctima porque es no sé, un bien jurídico un poco más abstracto, ¿no? Y ahí lo que se termina resolviendo los tribunales es rechazan la inconstitucionalidad porque, bueno, traen a colación el fallo Arce de 1997 de la Corte de la Nación. Ese fallo había dicho que la Fiscalía tiene recurso contra las absoluciones en la medida que la ley procesal lo establezca, pero que si la ley procesal no lo estableciere, no hay un derecho constitucional o convencional que pudiera alegar la Fiscalía, porque la convención es un derecho humano para las personas físicas y la Fiscalía representa al Estado. Entonces, si la ley procesal no lo previó, el recurso no lo tiene. Este es el argumento principal que se usa, en este caso Mauricio López, para rechazar la inconstitucionalidad de la apelación por parte de la Fiscalía. Después, también se insiste en otro tipo de asunto un poco más complejo, que es el precedente Bray y Paredes, que también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Acá eran los particulares damnificados, querellantes para nosotros. En un caso de violencia institucional, eran 2 policías acusados de vejámenes que habían sido absueltos. O sea que acá estaba de por medio, ya no estaba de por medio el fallo Arce, porque acá sí estamos hablando de personas físicas, y acá teníamos de por medio también el deber de debida diligencia reforzada del Estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos que implican la violencia institucional. Se hizo el planteo, y acá también se terminó rechazando el planteo, defendiendo la irrecurribilidad también a manos del particular damnificado, diciendo que lo que estaba en discusión era si el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva implica o no un recurso también. Y lo que se dijo es que no, que según la Convención, la interpretación del artículo 25 de la Convención, que es la protección, la tutela judicial efectiva y el derecho a acceso a la jurisdicción, se satisface en la primera instancia, con el ser oído por un juez y que tome una resolución útil a sus intereses, pero que no implica per se también apelar una segunda instancia. Y dijo claramente ahí el tribunal que el recurso del imputado, el doble conforme, está en el artículo 8 y ahí no se prevé para las víctimas. O sea, la fuente normativa de la protección de la tutela judicial efectiva está en otro artículo diferente. Son 2 cosas distintas. Bueno, y que el deber de debida diligencia reforzado tampoco implicaba, exigía o hacía imperativo la existencia de un recurso. Algo similar resolvió también el fallo Carlos Rodríguez, del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Carlos Rodríguez, donde acá lo que se discutía
era también una víctima, era un abuso sexual contra una niña, parecido al caso BPC y BPR de la Corte Interamericana, donde se decía que por imperio de la Convención Belén do Pará y del deber de debida diligencia reforzada, se debía admitir el recurso, y también acá el Superior Tribunal de Justicia de Chaco sostuvo la constitucionalidad del no recurso, digamos, ¿no? Del no recurso. ¿Qué más tenemos para decir? Tengo el tiempo cumplido. Esta aclaración nada más, que no sea recurrible, lo que no puede recurrir el fiscal ni el acusador particular son los veredictos que ha tomado el jurado que decantan en una sentencia absolutoria. Ahora bien, si después hay una sentencia, por ejemplo, hubiese un veredicto condenatorio y se hace una audiencia donde se individualiza judicialmente la pena y eso lo decide un juez profesional, eso sí es recurrible por el fiscal, porque eso no está alcanzado por la prohibición procesal, digamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y me gustaría hacerte una consulta, porque vos explicaste al principio que esta idea del cambio de gravitación del poder y de este nuevo enfoque de ver la cuestión de los recursos es por la representatividad del pueblo en estas 12 personas. Y mi pregunta es, ¿12 son suficientes? Es decir, siempre o históricamente desde que conocemos el jurado está compuesto por 12, puede tener 2 suplentes, puede tener 4 suplentes, pero el número es 12. Ese número 12 es realmente representativo de todo el pueblo para llevar a que el fiscal en ese caso tenga una sola bala. Bueno, el 12 es un número que no obedece a ninguna razón religiosa, no tiene nada que ver con los 12 apóstoles, tampoco tiene que ver con la hinchada de Boca. Los 2 integrantes tienen que ver con una cuestión histórica de experiencia, donde menor cantidad de personas no asegura, no es buena de cara al indubio pro reo, y mayor cantidad de personas puede hacer impracticable el jurado. Entonces, 12 es un número que ha resultado útil a lo largo de la historia en todas partes del mundo. La representatividad hay que encontrarla de un modo simbólica, digamos, no es la representación. Hay un fallo muy interesante, hay un caso de Azul, que las colegas seguramente lo conocen, de la provincia de Buenos Aires, del juez Pagliere, que había declarado la inconstitucionalidad del juicio por jurados. En el caso se llama Diego Barbosa, y después la Cámara de Azul intervino, y el contrapunto de argumentos es un desarrollo completo de por qué sí y por qué no la constitucionalidad del juicio por jurados. Es muy interesante. Y Pagliere decía que el jurado, esto que vos decías, ¿no? Esta pregunta, no es representativo de la comunidad. Si la comunidad no lo elige, no son cantidades suficientes, es casi una tiranía del azar, había dicho. Y lo que le dice la Cámara es que la representatividad de un jurado se juega un rol distinto a la representatividad que tienen en el poder legislativo o en el poder ejecutivo. O sea, la representatividad del jurado está dada porque está integrado por hombres y mujeres, porque está integrado por las personas que viven en determinada zona, y solamente por eso, digamos. La representatividad tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la conformación y con los requisitos mínimos, que tampoco son los de la idoneidad de un juez profesional, son otros. Si me dejas que agregue una cosa respecto de esto que estabas hablando vos, en realidad, sí, siempre. La representatividad, nosotros cuando hablamos de representatividad no estamos diciendo que el pueblo está gobernando a través de sus representantes en el sentido de representación, sino porque en realidad el jurado participa, el ciudadano participa de manera directa en el poder de juzgar, aleatoriamente y con todas estas características, pero es una participación directa. No entendamos la palabra representatividad como que esa persona nos está representando a la sociedad. Es como dice Gustavo, en realidad es una forma de decir que el pueblo está
representado, y estamos hablando desde el punto de vista político, desde el punto de vista político hay participación del ciudadano de a pie en la función de juzgar, pero la participación es directa, no es lo mismo. Ahora vamos a las preguntas, pero quería terminar un minuto este diagrama de exposición y luego lo abrimos por si, bueno, acá Malena hizo un aporte a los comentarios de Gustavo, no sé si Denise o Mariela quieren hacerse algún aporte entre sí respecto de lo que han escuchado del resto antes de pasar a las preguntas del público presente y por Zoom. ¿No? Quedamos todos en... Ay, perdón, no, que no me podía desmutear. No, en realidad yo coincido y creo que lo que acaba de señalar Malena, digamos, aclara, porque esto de la representatividad siempre genera como esta confusión o esta creencia que estas personas representan la voluntad de otros y esto no es así. Yo le preguntaría al juez y a él quién lo había elegido, porque en realidad si en el proceso de selección tiene que ser más confiable. Ya me empiezo a pelear, pero bueno, yo creo que se termina de consolidar esto con la audiencia de voir dire que permite en esta selección incluso, por ejemplo, estar a la altura, no sé, nosotros en Estados Unidos pensemos que cuando se está juzgando a una persona afroamericana, digamos, por supuesto que el jurado tiene que estar integrado, digamos, esto es una de las cuestiones que uno tiene que empezar a litigar, lo mismo si hay pueblos originarios o si pertenece a algún segmento social determinado. Hay algunas cuestiones que también van a formar parte al momento de tratar de conformar un jurado que en realidad represente y que esté dentro de este Forum Delicti Comici, digamos, en el lugar y que represente a la persona que está imputada, porque en definitiva está siendo juzgado por sus pares, ¿no? Con esta idiosincrasia y con, digamos, tiene que ver con esto. Esto es lo que legitima la decisión de esos 12, a mi modo de ver. Bueno, muchas gracias, Mariela. Denise, sí, te escuchamos. No, yo solamente quería agregar esto que es importante para mí señalar que los tribunales revisores son los que no tienen mucho que ver con este tema de la representatividad, pero son los tribunales revisores los que van a tener una tarea importantísima en no desvirtuar los lineamientos fundamentales del juicio por jurados. Entonces, por ejemplo, sí, los fiscales van a tratar en primera instancia, ¿no? De decir, ay, esto es inconstitucional, lo mismo las querellas, esto es inconstitucional. Bueno, la casación se tiene que mantener firme. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, se dio que la casación se dio vuelta a sí misma y alegando una nulidad que no existía, quiso habilitar un recurso fiscal, no me acuerdo si era el particular también, pero no viene al caso. La cuestión es que después el Tribunal Superior de Justicia, en el fallo Pitman, le dijo, no, no, esto no se puede hacer. Entonces, es importante que nuestros tribunales, que los tribunales revisores y superiores mantengan, ¿no?, todas estas características propias de la institución y no empiecen a meter cuestioncitas que lo puedan terminar desvirtuando, ya sea el recurso fiscal o ya sea como esto, ¿no? Que no sea arbitrario el apartamiento de las pruebas o que, bueno, que no se dejen las reservas, bueno. Hay distintas cuestiones, ¿no? Pero me parece que es importante que en estas primeras etapas se preserve la institución y la jurisprudencia es muy importante en esto. Bueno, muchas gracias, Denise. Había una pregunta acá en el público. Sí, bueno, buenas noches. Nada, quería consultarles a quien quiera responder, teniendo en cuenta de que bueno, estamos en la etapa inicial de vigencia de la ley y demás, y hay varias cositas que todavía no sabemos bien cómo van a funcionar. A mí me preocupa un poquito el tema de la regulación de la ley santafesina en cuanto a la unanimidad del veredicto y el estancamiento del jurado. Porque uno de los puntos, digamos, del artículo que regula la unanimidad es cuando se estanca el jurado, que esto es finalizado el debate, una vez que el jurado ya escuchó, digamos, y la prueba se produjo. Cuando hay un estancamiento, dice, las partes adoptarán todas las medidas necesarias para salir de esa situación y uno de los supuestos es a través de nuevos argumentos. Después, bueno, da el supuesto de mayoría agravada, que dice que el jurado no puede saber que puede haber una decisión a través de mayoría, lo cual
me parece medio tonto, perdón la expresión, porque la ley es pública y si a mí me designan como jurado, que yo no puedo porque soy abogada, pero mi papá lo designan como jurado, lo primero que me va a decir es, hija, ¿cuál es la ley de juicio por jurado? Y lo va a Peor ver. porque dicen se considerará falta grave. Exacto. Y después el tema, y esto también me preocupó un poco, de que, bueno, intentamos darle la nueva instrucción, que tomen la decisión, no lo logramos, entonces le preguntamos a la acusación, o sea, al acusador estatal, si quiere seguir. Y te dice que sí. Entonces se conforma un nuevo jurado. A mí no me convence, me hace mucho ruido y quiero saber qué les parece a ustedes. ¿Qué es lo que te hace ruido concretamente? Yo creo que si la acusación no logró, a través de todo lo que se hizo en el juicio, llegar a que el jurado pueda deliberar y tomar una decisión por unanimidad, me parece que ya está, se terminó, o sea, no tiene otra posibilidad. Está bien. Ese, ese planteo se hizo, por ejemplo, en el caso más conocido que llegó a la Corte de la Nación, que es Mariano Canales, porque la ley de Neuquén permite veredicto condenatorio con 8 votos sobre 12, ni siquiera es una mayoría tan calificada. Y la Corte Nacional dijo que no era inconstitucional el veredicto por mayorías. Distinta a la postura de la Corte Suprema de Estados Unidos, que históricamente dijo que para el sistema federal la unanimidad debía regir, que sería inconstitucional que no previeran la unanimidad. Y había 2 estados, creo que eran Oregon y Apodaca, que en un fallo la Corte había dicho que podían regular, sí, a nivel estadual, pero ahora cambió de opinión. Hay un precedente más reciente del 2020, que creo que es Ramos contra Luisiana, donde dice que tiene que ser la unanimidad, tanto para condenar como para absolver. Que tiene que ver justamente con esto que vos decís, con con el indubio pro reo, con vencer o no vencer la presunción de inocencia. Y la otra cuestión que viene atada a esta, es si hacer un nuevo juicio ante el estancamiento es violatorio o no es violatorio del non bis in idem. Y bueno, así lo que viene decidido tanto por tribunales de Argentina como también del Common Law es que al no haberse emitido un veredicto válido, seguimos dentro del mismo proceso y por lo tanto se puede hacer nuevamente el juicio. Como eso, como vos decís, hizo bastante ruido en nuestro país, mientras en el Common Law se pueden hacer tantos juicios como fueran necesarios hasta alcanzar un veredicto válido, en las legislaciones procesales argentinas que tienen la unanimidad y permiten ante el estancamiento el nuevo juicio, solamente se permite un nuevo juicio más y si vuelve a quedar estancado directamente se absuelve. Si vos me tengo que dar mi opinión, yo hubiese preferido que en Santa Fe también tengamos el sistema de la unanimidad con jurado, del sistema de la unanimidad y no el de las mayorías, porque coincide en esto que vos decís, y es que la fortaleza que tiene la unanimidad es la deliberación y la unanimidad, y si ya el jurado sabe, porque lo va a saber, que tiene la posibilidad de obtener un resultado válido 10 sobre 12, no le va a interesar que haya 1 o 2 que digan lo contrario. Una cosita además. Vos mencionabas que por ahí incluso el jurado puede pedir sacarse la duda frente a alguna situación y que también eso te hacía ruido. Y realmente a mí también al principio me hacía ruido. Y en algún punto, si la cuestión es sobre unanimidad, entiendo que no es lo mismo que el indubio pro reo, porque yo necesito unanimidad también para el dictado de no culpabilidad. Es diferente que en el caso del juez. Yo necesito unanimidad para inocencia o unanimidad para culpabilidad, porque si no corro el riesgo de un nuevo juicio. Entonces, ahí es cuando yo empecé a entender, digo, no, acá el indubio pro reo no sé si es igual, si se aplica igual, porque también
por ahí le puedo sacar una duda para que para que me absuelva mi cliente, por decirlo de alguna manera. No sé si, bueno, esto escapa un poco de la temática específica de recursos, pero ya que estamos en un debate amplio sobre el jurado, no sé si Denise o Mariela, no sé cómo está regulado sinceramente en provincia de Buenos Aires. Sí sé que no, creo que no tienen unanimidad, pero esta cuestión, como esta posibilidad de vuelta de instrucciones y demás, ¿es igual allí Sí, sí, nosotros tenemos unanimidad en realidad para algunos delitos, para prisión perpetua y después 10 votos de culpabilidad para arriba un veredicto de culpabilidad. Y nosotros hemos tenido jurados estancados. Y en realidad, en parte comprendo el punto de la colega, porque yo fui una de las que dije, no, pero en realidad como el estancado, al fin y al cabo, con esta idea de reenvío, es un nebis in idem, digamos. Acá hay una violación a esto, porque en realidad se lo está volviendo a juzgar y todos los mismos argumentos, imagínate, yo de la defensa es lo primero que planteo, pero en realidad hablando con gente que sabe un montón, en mi caso, realmente me hicieron entender que el fundamento, porque acá estarías cuestionando dos cuestiones, dos puntos. Uno que tiene que ver con la exigencia de unanimidad para un veredicto. Y esto sí es muy importante. Esto legitima el sistema y el sistema necesita una válvula de escape. El jurado estancado, como es una válvula, le tenés que permitir el juicio de reenvío, porque si no, estarías absolviendo o permitiendo una no culpabilidad cuando tenés por ahí 10 votos de culpabilidad. Y ese sistema es irracional. Porque si queremos escuchar al pueblo, lo tenemos que escuchar. No podemos decidir cuándo conviene escuchar. El jurado estancado en realidad representa eso, representa que ninguno fue suficiente, no solamente el fiscal. Es cierto que la carga la tiene el fiscal, la fiscalía o el acusador, yo eso lo entiendo, pero para este sistema y para la legitimidad de este veredicto, el estancamiento y la posibilidad de un juicio, un nuevo juicio, es lo que permite legitimar esa decisión. Por supuesto que si hay una persona detenida, se le va a disponer la libertad porque ya pasó, se le dispone la libertad. Es más, a ese estancamiento se le dan incluso en la ley de ustedes también está previsto, digamos, se imparten algunas instrucciones para que el juez permita, a ver si hay dudas al respecto, los manda de nuevo a deliberar, como para que siempre traten de llegar a un acuerdo, que se escuchen, digamos, hay un montón de cosas, incluso si hay dudas, que se envíen las preguntas para que las partes entre todos podamos contestarlos, digamos, hay formas de tratar de esclarecer a ver si se puede salir del estancamiento, pero lo cierto es que si esto sucede, no permitir la realización del nuevo juicio, en realidad estás legitimando un veredicto absolutorio que no es lo que dijo el pueblo, no es lo que ocurrió en esa deliberación. Bueno, gracias Mariela por tu visión. Sí, Denise. No, un poco para cerrar un poquito esto del tema de la unanimidad y para ponerle un nombre, quiero contarles que este sistema que ustedes eligieron en la provincia se llama variante inglesa, que, o sea, siempre nosotros hablamos de sistema de unanimidad, de sistema de mayoría, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Neuquén, bueno, hay muchas otras. Y lo que ustedes están eligiendo, que creo que él también lo eligió Río Negro, Chubut, se llama la variante inglesa, que es esto, ¿no? Se exige la unanimidad, pero si no llegan, bueno, nos conformamos con un voto un veredicto de 10. Y esto muchas veces se da por cuestiones políticas y en vez de decir, bueno, jurado sí o jurado no, bueno, también te negocio la unanimidad, porque todos tienen este temor a que no se pueda alcanzar la unanimidad. Y la verdad es que hay estudios empíricos de Estados Unidos que dicen que alcanzar la unanimidad nunca fue un problema y que también esto se basa más que nada en la fortaleza y en la debilidad de las pruebas, ¿no? Que cuanto más fuertes son las pruebas, el jurado no tiene problema en alcanzar la unanimidad. Ahora, cuando las pruebas son más o menos y el problema es mayor. Y por otro lado, bueno, contarles que en este fallo, Ramos versus Luisiana, que es el que estaba nombrando recién Gustavo, hubo un amicus curiae por parte bueno, de prestigiosos, ¿no? Autores e investigadores que hablaban de por qué es importante la unanimidad, ¿no? Y entre los fundamentos hablaban un poco de que las deliberaciones van a ser más exhaustivas y más robustas, de que disminuye la posibilidad de errores y de poder, por ejemplo, condenar a una persona inocente,
que garantiza, ¿no?, que todas las voces sean escuchadas y que esto genera mayor legitimidad y más confianza en los veredictos. Entonces las ventajas de la unanimidad son un montón por sobre el temor, ¿no?, infundado de que no se pueda llegar. Entonces estas cuestiones capaz más políticas o más que nos exceden, ¿no?, a los abogados y que se toman en los recintos de la Cámara de Diputados y de Senadores, terminan perjudicando, ¿no?, porque la unanimidad es superior, ¿no?, en términos en todos los juicios por jurados. Un poco eso. Muchas gracias, Denise, también por estos aportes. No sé si acá hay alguien del público o del Zoom que nos esté observando y que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, si no ya vamos a ir cerrando este panel. Todas nuestras expositoras y expositor fueron muy claros en todo su discurso. No sé si hay alguien del Zoom, no veo a nadie levantando la mano. Bueno, vamos a dar por finalizado este encuentro. Les quiero agradecer muy especialmente a Denise y a Mariela por haberse sumado a esta noche, por haberlo hecho por Zoom, que a veces tiene sus dificultades porque no están aquí presentes. Bueno, siempre vamos a preferir la presencialidad, pero es como si lo hubieran estado. Gracias por todos sus aportes y su conocimiento. Muchas gracias a Gustavo y a Malena, que son nuestros locales, por haberse sumado y estar aquí. Y bueno, obviamente, como siempre, al público y a las y los colegas que nos acompañan cada martes. Nos vemos el que viene.